Este tema de la enfermedad diarreica aguda o síndrome diarreico agudo que muchos llaman, es un tema, pero de lo más frecuente durante el verano, ¿verdad? La época de calor hay una proliferación de todo tipo de gérmenes, bacterias, parásitos, todo, y es muy frecuente este cuadro y es muy prevalente. Además de que una de las complicaciones de la diarrea, la deshidratación, junto con la neumonía, son las dos primeras causas de muerte en la edad pediátrica, menores de 2 años particularmente. No se olviden, deshidratación y neumonía, las principales causas de muerte, ¿ya? Algunas conceptualizaciones así muy rápidas y generalidades referente a este cuadro. Cuando hablamos de diarrea, nos referimos a un incremento en el número de las deposiciones con disminución de la consistencia, fuera del hábito normal, porque puede ser que un bebé rutinariamente haga 4 veces al día, eh, y para ser considerada diarrea tendríamos que tener 5 o 6 deposiciones, u otro bebé que haga, digamos, una vez al día, que haga, cuando hace 2 o 3, ya es diarrea, ¿verdad? Entonces es fuera del hábito de la normalidad, puede ir acompañado de vómitos, de malestar general, de fiebre en algunas situaciones, ¿no? Sigue siendo un problema muy serio de salud en menores de 5 años, pero es mucho más todavía en menores de 2 años y más en países del tercer mundo. ¿Cuáles son los países del tercer mundo? Son los países más pobres. Ahí entra África, Asia y gran parte de la población de Latinoamérica, de las partes más pobres. ¿Cuál es un responsable de esta situación? Es el ciclo desnutrición-infección. Es decir, que un desnutrido tiene mayor predisposición a enfermarse de todo tipo de infecciones y entre ellas la diarrea. Entonces, esta enfermedad hace que el desnutrido se vuelva más precario, todavía más desnutrido, porque disminuye mucho su sistema inmunitario y por lo tanto, si es más inmunodeprimido, tendrá más probabilidades de hacer diarrea. Entonces, es un ciclo vicioso así, permanentemente, es decir, hay una retroalimentación positiva, muchas veces termina con la muerte del paciente. En las últimas décadas ha habido mucho replanteamiento etiológico, patogénico y fundamentalmente terapéutico relacionado a la enfermedad diarreica aguda. Fíjense, chicos, sin ir lejos, hasta antes de la década, de mitades de la década del 80, pero era totalmente la conceptualización de diarrea totalmente diferente a lo que conocemos ahora, totalmente diferente. En ese momento se pensaba, por ejemplo, que la mayoría de la etiología de la diarrea era debido a bacterias, bacterias, por eso que la mayoría de las diarreas se las trataba con antibióticos, y eso queda todavía en el cerebro, en la idea de los médicos antiguos o de los que no se actualizan, ¿no? Piensan que toda la mayoría de las diarreas deben ser tratadas con antibióticos. También era muy importante recordarles que el tratamiento, ya les he dicho, de las diarreas con algún grado de deshidratación, ni siquiera solo las de pre-shock, empezando de las de segundo grado, se hacía por la vía parenteral, no había sobres de rehidratación oral, no se hacía la terapia de rehidratación oral, todo era por la vía endovenosa. Y además una forma de hidratación tan lenta, que por eso que la mortalidad era mucho más alta. Cuando veamos deshidratación vamos a ver en detalle esto, y además se trataba hasta ese entonces con antidiarreicos, con loperamida, Imodium,
etcétera, una serie de situaciones que ahora están totalmente proscritas y que no se hace nada de eso. Entonces, ha habido mucho cambio de esa época a ahora, fíjense, ¿ya? Sin ir lejos, la lactancia materna, chicos. La lactancia materna ni se la mencionaba. Era todo lactancia artificial que nos machacaban, la concentración de leches, la dilución de leches, etcétera, que ahora ya no, eso ya no se hace más, se debe dar leche entera. Entonces, muchas cosas, lo que hoy consideramos como ciertas, cambian. Fíjense, en un tiempo tan pequeño como es ahora, con el COVID nomás, lo que decíamos a un principio, lo que decía la Organización Mundial de la Salud, los grandes médicos, epidemiólogos, etcétera, muchas cosas han sido erradas, ¿verdad? Entonces va cambiando la medicina, lo que implica que siempre nosotros debemos estar en constante actualización. En cuanto a la epidemiología, está muy relacionada a la pobreza con todo lo que implica la pobreza, es decir, vivienda insalubre, una alimentación no adecuada, muchas veces solamente en base a hidratos de carbono, un déficit de saneamiento básico, la contaminación, etcétera. Todas estas situaciones tienen que ver con la epidemiología, ¿ya? Bueno, cuando hablamos de clasificación de las diarreas, vamos a ver que estas pueden clasificarse desde varios puntos de vista, desde varios. Según la evolución, podemos tener a diarreas agudas que duran menos de 15 días y en su mayoría son consideradas de origen infeccioso. Pueden ser bacterianas, pueden ser virales, pero las crónicas son aquellas que tienen un tiempo de duración mayor a 15 días. Y en este grupo entran en general las parasitarias, entra la Giardia, por ejemplo, que mejora y reaparece, mejora, reaparece. Entran otras no infecciosas como las alérgicas, las por intolerancia, etcétera, que por este estado de idiosincrasia la mantienen arrastrando. Otra clasificación importante es según el tipo de germen que causa la diarrea. Y dentro de esto hay una pequeña clasificación de gérmenes donde se tienen, por ejemplo, a los enteroinvasivos, gérmenes enteroinvasivos. Su nombre nos está indicando, invaden la integridad de la mucosa, van más allá de la mucosa, por lo tanto tropiezan con una serie de vasos sanguíneos, la destruyen, horadan estos vasos sanguíneos y hay sangrado, ¿ya? Entonces, estas enteroinvasivas fundamentalmente son Salmonella, Shigella, que se acompaña de mucho sangrado, amebas, Escherichia coli enteroinvasiva, entre las más frecuentes, ¿ya? Las enteroadherentes, así, adherencia, simplemente, el ejemplo clásico es la Giardia lamblia, ¿ya? Y la Giardia lamblia tiene una especie de pili en la célula, un pelo que se adhiere así, nada más, sin penetrar, se adhiere así a la mucosa y actúa por este mecanismo la Giardia lamblia. Es el ejemplo típico de una diarrea de tipo enteroadherente. Hay la enterotoxigénica, que son gérmenes que liberan una serie de toxinas. El ejemplo así clásico es el Vibrio cholera. Fíjense qué grave es esta enfermedad del Vibrio cholera y el estafilococo. Son los dos ejemplos clásicos de las enterotoxigénicas. También existe una clasificación de las diarreas según su mecanismo de producción, ¿ya? Y aquí tenemos la osmótica, la secretora, la mixta, la inflamatoria y aquellas que tienen un aumento de la motilidad, ¿ya? La osmótica es, fíjense, si recuerdan ustedes cómo es el fenómeno de la ósmosis, ¿verdad? Hay, digamos, dos espacios que están separados por una membrana y
Cuando la osmolaridad es mayor en un lugar, hay el pasaje del agua a ese lugar de mayor osmolaridad, ¿verdad? A ese pasaje de mayor osmolaridad. Por lo tanto, hay una extracción del agua del medio interno al intraluminal por aumento de la osmolaridad. El ejemplo típico es el rotavirus. ¿Por qué el rotavirus? Porque el rotavirus en su fisiopatología necrosa la microvellosidad de los enterocitos. Acuérdense que tenemos microvellosidades sobre los enterocitos, hay una microvellosidad. Y en la parte final de estas microvellosidades existen una serie de enzimas que son las disacaridasas. Estas disacaridasas son enzimas que van a desdoblar, por ejemplo, el azúcar de la leche, la lactasa, la maltasa, hay una serie de enzimas. Entonces, el rotavirus, en su fisiopatología, necrosa esta punta de las microvellosidades y junto con eso desaparecen, por lo tanto, estas enzimas. Por lo tanto, cuando el bebé, el lactantito, perdón chicos, Carmen, si te estoy en clases, te llamo. Entonces, les decía, cuando este enterocito queda, la microvellosidad queda mutilada, el lactante toma leche, el azúcar de la leche, la galactosa, por ejemplo, queda acumulado porque no hay lactasa para desdoblar este azúcar de la leche. Por lo tanto, hay gran cantidad de azúcar de la leche que se acumula en la superficie de la microvellosidad. Se acumula. Y entonces, al acumularse este azúcar de la leche, la osmolaridad, ¿dónde va a ser mayor? En el intraluminal, ¿verdad? Por lo tanto, se arranca el líquido del medio interno hacia el lumen. ¿Sí me entiende? Ese es un mecanismo de acción de tipo osmótica. La secretora, su nombre nos está diciendo, hipersecreta líquido hacia el lumen. Las toxinas bacterianas aumentan la secreción de cloro, de agua, bicarbonato, de sodio hacia la luz intestinal. La mixta comparten ambos mecanismos. La inflamatoria va asociada a enfermedades que causan inflamación. Hay procesos inflamatorios francos, como en las famosas colitis, que muchas veces se acompañan de ulceraciones y de sangrados. Si nosotros hacemos una biopsia de esa zona, vamos a encontrar zonas de gran proceso inflamatorio. También puede ser por aumento de la motilidad debido a fármacos y a sustancias irritantes. Una de ellas, así típico, chicas, que no son de esa época ustedes, es de la época de sus abuelos, que tenían la costumbre en las vacaciones de purgar, daban purgante a todos los nietos, así en cola, a toditos purgante, y en cola los chicos hacían diarrea porque los abuelos creían que con eso lavaban los intestinos. Y es absolutamente prohibido en este momento, ¿no? Pero es un mecanismo de acción, el aceite de ricino, los purgantes, ¿no? También hay una clasificación desde el punto de vista de su etiología. Entonces, desde el punto de vista de la etiología, ¿qué es lo que me está causando la diarrea? Nosotros tenemos primero dos grandes grupos, las infecciosas y las no infecciosas. Las infecciosas serían, se describe como lo describe el libro, muchachitos, de acuerdo a la mayor frecuencia, bacterianas, seguidas de parasitarias, virales y micóticas. Este es el orden que todavía mantiene el libro, aunque esto ha cambiado. Antes se creían que eran las bacterianas, lo han dejado así, pero después eso depende de la zona. Por ejemplo, en nuestro medio en Cochabamba, lo más frecuente son las parasitarias. En el Chapare, en el trópico, las parasitarias. Pero en un determinado momento, por ejemplo, una temporada, podían ser los virus. Antes de la vacuna del rotavirus, los rotavirus hacían estragos, ¿verdad?
Y las micóticas que son especiales, que vamos a hablar. Y las no infecciosas, estas no cursan con ningún germen. Son diarreas de origen nervioso, de origen psicógeno, son diarreas alérgicas o por intolerancia, pueden ser por transgresión alimentaria. Cuando decimos por transgresión alimentaria, nos referimos a los famosos, que aquí en Bolivia decimos empachos. Es decir, son estas comilonas, mezcla de todo que han comido las guaguas, digamos, han comido chorizo, yogur, leche, chocolate, y más comida, más uvas, más, o sea, toda una barbaridad, más chorizos y todo, ¿verdad? Es algo tan difícil de digerir. Como mecanismo compensatorio, el organismo acelera el peristaltismo y elimina todo esto. Se elimina eso y pasa la diarrea porque no hay origen infeccioso. Pueden ser por fármacos o por tóxicos. En ninguna de estas circunstancias existe gérmenes, por eso son no infecciosas. Bueno, dentro de las diarreas bacterianas, tenemos, según el orden de frecuencia, a mí me gusta mucho dar esta clase porque yo nunca doy con diapositiva. Es una clase que la doy conversada con los estudiantes y ellos participan una maravilla. Entonces yo les voy preguntando cuál creen que es esto y ellos me van diciendo y se rescata mucho. Bueno, pero ahora estamos en otra circunstancia, ¿no? La diarrea más frecuente dentro de las bacterianas, probablemente en todo lado, es la salmonela, ¿ya? Es la causa más frecuente en nuestro medio de origen bacteriano. Y su sintomatología, todos conocen a la fiebre tifoidea, a la salmonela, que se caracteriza por fiebre elevada. No puede haber fiebre tifoidea, por ejemplo, sin fiebre. Aquí mucho les engañan a los chicos, especialmente a los brasileños, tienen una diarrea y les hacen sin motivo, les hacen reacción de Vidal, les hacen todo y les dicen, sí, has tenido tifoidea. Y uno se fija su serología, nada que ver, ¿ya? Entonces, pero esta enfermedad se caracteriza por fiebre muy elevada, 39-40 grados, cefalea intensa, mialgias, artralgias, raquialgias, les duele harto la espalda, diarrea, aunque los más grandes incluso cursa con estreñimiento. El diagnóstico fundamental es la clínica, el hemograma que ayuda mucho y la reacción de Vidal, que es la serología, que solo es válido, queridos, después del 10º día. Se dice que recién la segunda semana es francamente positivo, pero a partir del 10º día ya nos puede orientar. Antes no sirve, entonces no tiene sentido hacer este serológico. El tratamiento responde en pediatría más que en adultos, bien, con el cotrimoxazol. Raro es el bebé que no responde. Se puede utilizar cefalosporinas, actualmente utilizan, pero no hay que saltar. Para mí es preferible ir por partes. Si no me responde al cotrimoxazol, porque la respuesta es rapidísima, puedo tentar otra cefalosporina, el cloramfenicol, que siempre fue la droga de elección en caso necesario y en niños más grandes. La Shigella, cada vez que les pregunto hace cuánto tiempo vieron la última Shigella, nadie me puede decir, nadie vio. Yo, por ejemplo, que tengo experiencia de tantos años, chicos, debe ser más de 20 años que no veo una Shigella. No veo, no hay, ya es raro. Sin embargo, ha sido un cuadro, es un cuadro muy aparatoso, tuvo su momento terrible de presentación, que ahora casi ya no se lo ve. Por eso se dice, el libro te dice textual de presentación muy rara. Hay médicos que no han visto nunca en su vida, ¿ya? Es un cuadro tóxico, infeccioso, terriblemente aparatoso, no es simple, no es simple. El diagnóstico, por lo tanto, es fácil. Es aparatoso, se caracteriza por fiebre elevada, 39-40 grados, igual que la salmonela, vómitos, diarrea, y la diarrea es única, la característica es única, no hay dónde perderse.
tiene moco, sangre y pus. El único germen que me da estas tres características: moco, sangre y pus. Es decir, son diarreas mucosanguinolentas y purulentas. Y se ve un inóculo de sangre mezclada con pus y moco con sangre. Es esa, casi no ves detritos de las heces. Es tan terrible esta que produce meningismo, es decir, da una sintomatología muy parecida a la meningitis. Se hace la punción lumbar, obviamente no existe, ¿no? El diagnóstico es la clínica y cultivo en heces. No, yo no puedo ver una Shigella en un coproparasitológico. Esto es bacteria, tengo que cultivar, ¿ya? El tratamiento clásico es la ampicilina, el cotrimoxazol, que está en cualquier libro. Sin embargo, ya utilizan otra clase de antibióticos más sofisticados sin razón, porque los de elección, como dice el libro bien serio, es ampicilina o cotrimoxazol, a dosis que ya conocen ustedes. La diarrea por Escherichia coli. Esta diarrea por Escherichia coli es típica de dos grupos, neonatos y los turistas. Esta es la famosa diarrea del viajero. Es muy grave en neonatos porque muy rápidamente pasa a cuadros septicémicos en horas y se mueren. Ya hemos visto el tema de septicemia neonatal. Es igualito, tiene fiebre alta, diarrea, sepsis en el recién nacido, o la clínica y cultivo en heces porque es bacteria, ¿ya? Por lo tanto, si se fijan, el cultivo es en recién nacidos la mayoría y si es bacteria, ¿ya? El tratamiento ampicilina y cotrimoxazol en casos leves y se puede entrar incluso a cefalosporina si el paciente está internado. El Vibrio cólera es el famoso cólera. En 1990 hubo una gran pandemia, es decir, así como el coronavirus es la segunda pandemia que está habiendo en los últimos tiempos. La primera fue del cólera, más o menos en el 1990, entró por el Perú y nadie sabía qué era. Por las costas fue una embarcación que venía de la India, si mal no recuerdo, desembarcaron, hicieron sus necesidades en la costa y estos tenían cólera y de pronto apareció la gente a enfermarse. Los peruanos no sabían porque hasta ese momento no existía cólera ni siquiera en la Facultad de Medicina. Yo nunca había escuchado el cólera. Solamente cuando leíamos los libros sabíamos que el cólera producía muchas deposiciones. Entonces, de esa manera les entró a los peruanos inocentes, no sabían qué era. Primero les ha costado miles de muertes antes de descubrir el medio de cultivo, que es el Carribley, es diferente, y que era cólera, ¿ya? De 100 pacientes que tienen en los intestinos el Vibrio cólera, el 70% son asintomáticos, 70 no tienen nada. Menos del 20% o un poquito más tienen una diarrea moderada. Y menos del 10%, la mayoría dice entre 5 y menos del 10%, tienen esa forma grave que conocemos de diarrea 20, 30, 40 veces, deshidratación, shock hipovolémico y muerte. Esos son los menos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se diagnostica? Con la clínica, con el antecedente epidemiológico de esta pandemia o epidemia, y el medio de cultivo es Carribley. El tratamiento es la doxiciclina en mayores de 15 años, amoxicilina en embarazadas y cotrimoxazol en niños menores. Ahora, dentro de las parasitarias, estas son las más frecuentes, amebas y yardes. La ameba es la más frecuente, es en lactantes, son deposiciones típicamente verdes, con flemas, con o sin sangre. Se diagnostica con la clínica y un coproparasitológico simple que me va a mostrar las amebas, y el tratamiento de elección en pediatría es el cotrimoxazol. En pediatría, chicos, no es ni
los otros que se dan en adultos. Nada de eso, es metronidazol, ¿ya? Por 10 días, 50 kilopesos día en los que tienen diarrea con sangre y 30 en los que no tienen ningún síntoma, en los que tienen solo quiste, ¿ya? Las giardias, esta es la principal causa de desnutrición en muchos países, en el África, en el Asia, en Latinoamérica. Pacientes desnutridos con talla baja, tienes la obligación de sospechar que podría tratarse de giardia lamblia, ¿ya? Entonces esto es típico. ¿Qué es lo que pasa? Esta produce atrofia de la microvellosidad de los enterocitos, igual que en el rotavirus. Si se atrofia la microvellosidad, las disacaridasas o enzimas se pierden, por lo tanto se acumulan los alimentos, por eso que las madres dicen, tiene diarrea, no digiere bien las zanahorias, la comida está entera, botan zanahorias, arvejas, todo. Las heces son especiales, son espumosas, con restos de grasas. Hay un síndrome de mala absorción, no se absorben por los nutrientes, por lo tanto, crónicamente, esta atrofia, el niño va perdiendo peso y la talla baja, ¿ya? Cuando yo hago el copro parasitológico, encuentro restos alimentarios sin digerir, gránulos de almidón, glóbulos de grasa, esteatorrea. A veces se hace copro parasitológico seriado, mínimo se debe hacer 3 cuando sospechamos, pero a veces se hace 4, 5, 6 días y sale negativo. Pero frente a 3 que yo no encuentre, pero tengo gránulos de almidón y grasa, yo le inicio el tratamiento. Estamos autorizados, ¿ya? El tratamiento es metronidazol 5 a 7 días de 20 a 30 miligramos kilo peso. Los ascaris rara vez son gusanos grandes, redondos, que pueden invadir a diferentes orificios, pueden ir a apéndice, pueden ir a vesícula, pueden ir al páncreas, al wirsum, ¿verdad? Y producir una apendicitis, producir una colecistitis, ictericia, y cuando hay gran cantidad se elimina por la nariz y por la boca. El tratamiento, 100% cualquiera de estos medicamentos, albendazol o pamato de pirantelo. ¿De qué depende que yo elija? El mebendazol es el más económico y el simple, el albendazol para mayores de 2 años y el pamato de pirantelo para las sobreinfestaciones, para esos que tienen el ovillo, gran cantidad del ascaris, síndromes obstructivos, que se ha ido a vesícula, etcétera, para esos, ¿ya? Y los oxurius producen un gran contagio familiar. La hembra sale, ustedes saben, a medianoche al ano, pone los huevos, junto con esos secreta un ácido que produce este prurito intenso anal, ¿verdad? Grave. Se pone el método de Graham y ahí se pegan los huevos y ese scotch se ve en el microscopio. El tratamiento albendazol o tiabendazol. El rotavirus, ya hemos dicho, hay una necrosis de la microvellosidad, la sintomatología, gran cantidad de deposiciones y vómitos, por lo tanto deshidratación, intolerancia a la lactosa, y puedo directamente sacar una serología. No hay tratamiento específico porque es viral, doy hidratación y probióticos. Y otros virus más raros, adenovirus, astrovirus, etc. Los nuevos son decivirus, noravirus y sapovirus. Estos se los han encontrado en aguas embotelladas. Y la por Candida albicans, es decir, la diarrea por hongos, se presenta en una situación muy especial. Cuando se ha utilizado antibióticos por mucho tiempo, particularmente de amplio espectro, en pacientes inmunodeprimidos, estas son las situaciones en las cuales hay diarrea por cándidas. El copro me dice que hay hongos, hifas de hongo, y el tratamiento es la nistatina que actúa a nivel local.
¿Cuáles son las recomendaciones? Me parece que es la última, las recomendaciones generales. Tengo que prevenir y tratar la deshidratación. Por lo tanto, yo puedo dar sobre de rehidratación oral, puedo dar líquidos caseros, agua de arroz, agua de mote, agua de no sé qué, agua de guayaba, creo que da en Brasil. Dieta normal, pero con contenido bajo de fibra, ¿ya? No suspender lactancia ni comidas. Antes, imagínense cómo era, chicos, antes de la década de mediados del 80, se suspendía la comida y la leche materna. A mí me parece un pecado tan grande, pero era así. Y después de 5 días se daba la leche diluida, porque casi materna no le tiraban pelota, diluida al 5% agua, entonces los bebés se desnutrían y se complicaban y morían más bien. Entonces no se suspende ni leche ni comidas, se puede dar probióticos, Florestor, probiótico, cualquiera de esos. El coprológico, cuando está indicado, si hay presencia de flemosangre. Después no se hace. Si me dice que tiene caca amarilla y no hay flemas ni sangre, probablemente o es viral o es una transgresión y observamos, rehidratamos, etc. Y cultivo solo está indicado si son neonatos o inmunodeprimidos. Y dentro de los inmunodeprimidos entran los que tienen VIH, SIDA y los desnutridos severos. Esos son inmunodeprimidos. En ellos está justificado el cultivo. Antibióticos solo si es necesario. Fíjense, ¿quiénes necesitan cólera? Que no vemos. Shigella, que no vemos. Coli, sí. Coli, pero es más de neonato, porque toditos, todos ustedes, nosotros hemos comido desde que hemos nacido coli. Por eso que tenemos una buena resistencia. Quienes no tienen resistencia son los turistas, por eso es la diarrea del viajero, pero no turistas del Brasil, del Perú, sino turistas que vienen de la parte norte de los Estados Unidos, ni siquiera de todo Estados Unidos, de la parte norte y de Europa. Ellos casi no tienen, por lo tanto no tienen un sistema defensivo, ¿ya? Entonces, solo si es necesario. Fíjense, entonces casi no hay para tratar con antibióticos, queridos. Casi no hay, ¿verdad? Es una población de recién nacidos, de inmunodeprimidos, etcétera, nada más. Y obviamente los parásitos es otra cosa, ¿no? Es el metronidazol, que es un antiparasitario. No antidiarreicos ni antiespasmódicos, porque estos producen hilio paralítico. Entonces, cambió totalmente la forma que nosotros, antes se daban Imodium, loperamid, no se debe dar, me produce hilio paralítico, ¿ya? Entonces, hay que enseñarles signos de alarma, de deshidratación, si continúa que regrese, etcétera, pero llamarle permanentemente a control, ¿ya? Listo, queridos, ¿tienen alguna pregunta? Porque probablemente nos queda 1 o 2 minutos. No, doctora. Todo claro, doctora. Todo claro. Muy bien. Ya, mis queridos. Entonces, yo me imagino que Alfredo, otro de los muchachos que me ayuda, les van a mandar la grabación. Ya, les agradezco, queridos, mucho. Y yo les mandaré las diapositivas, ¿ya? Ya, doctora. Muchísimas gracias. Un abrazo, entonces, y estudien, queridos. Adiós. Hasta luego. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias. Chao, muchachitos.